Josué aún no se había acostumbrado al silencio. Desde la muerte de Moisés, el campamento parecía más pesado, como si la ausencia del profeta se cerniera sobre las tiendas como una espesa nube. Las mañanas ya no eran interrumpidas por la voz firme del líder convocando al pueblo, y todas las decisiones recaían ahora en él. Era un hombre curtido, acostumbrado a la guerra y al desierto, pero nada le había preparado para llevar sobre sus hombros el destino de una nación. A la sombra de Moisés, Josué había aprendido a escuchar. Ahora tenía que hablar, tenía que actuar, y cada paso parecía una prueba de fe, no solo para él, sino también para los miles de personas que esperaban su dirección. La gente le miraba con respeto contenido, pero en su interior, Josué se preguntaba: ¿y si no soy suficiente? Fue en uno de esos amaneceres inquietos, cuando el cielo seguía gris y el viento soplaba seco sobre las dunas, cuando volvió a oír la voz. No era como la de Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, sino una presencia firme que invadía su espíritu y le arrancaba las dudas. «Sé fuerte y valiente», dijo la voz. «Como estuve con Moisés, así estaré contigo». Las palabras no disiparon el miedo, pero orientaron. Era como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Sabía lo que tenía que hacer. La tierra prometida estaba a la vuelta de la esquina, a pocos kilómetros, pero antes de marchar, tenía que investigar. La ciudad de Jericó se erguía como una muralla viviente, fortificada hasta los dientes. Josué llamó a 2 hombres de confianza y los envió en secreto. «Id a reconocer el terreno y la ciudad». Partieron antes del amanecer, con el rostro cubierto y el corazón encendido. Los 2 hombres se mezclaron con los mercaderes que entraban y salían por las puertas de Jericó. La ciudad bullía de voces y pasos, con una tensión en el aire que solo pueden percibir quienes viven al borde de la guerra. No usaban nombres reales, no hacían preguntas directas y vigilaban cada detalle. Las torres de vigilancia, el número de soldados, las rutas de escape. Pero no todo salió según lo previsto. Un guardia se les quedó mirando demasiado tiempo y la sospecha se extendió como la pólvora. Tenían que esconderse, y rápido. Fue entonces cuando giraron en una calle estrecha, donde los burdeles se mezclaban con las casas de piedra, y una mujer de mirada penetrante se les acercó. No les preguntó quiénes eran ni qué hacían allí. Solo les dijo en voz baja y firme: «Síganme. Si confiáis en mí, no miréis atrás». Se llamaba Rahab, y había algo en sus modales que los desarmó. No era belleza, aunque era guapa, con ojos color ámbar y discretas cicatrices en las manos, sino un valor silencioso, propio de alguien que ha perdido mucho en la vida. La subió a la terraza de su casa, construida sobre la muralla de la ciudad, y las cubrió con tallos de lino, como si escondiera algo sagrado. Desde allí arriba se veía el desierto del que habían venido, y ella miraba fijamente en esa dirección, como si esperara algo prometido desde hacía mucho tiempo. Cuando los guardias llamaron a su puerta, Rahab bajó tranquilamente y dijo lo que había que decir. «Estuvieron aquí, sí, pero se fueron al anochecer». No le tembló la voz. Estaba acostumbrada a mentir, pero aquella noche mentía por fe, no por supervivencia. Cuando los soldados se hubieron ido, subió de nuevo y por primera vez habló de su Dios como si fuera el suyo propio. «Sé que el Señor os ha dado esta tierra. Todos aquí desfallecen de miedo por tu culpa». La confesión de Rahab tomó por sorpresa a los espías. Esta mujer, marcada por una vida marginal, hablaba con más convicción que muchos israelitas. Conocía historias que ni ellos mismos repetían. La apertura del Mar Rojo, la derrota de los reyes amorreos, el Dios que caminaba con el pueblo como una columna de fuego. Oímos y se nos derritió el corazón. «No hay valor en ningún hombre por tu culpa», dijo. Era extraño,
oír palabras tan sagradas en aquel lugar impuro. Noche nada parecía ordinario. Rahab hizo entonces una petición, no para sí misma, sino para su familia. Júrame por el Señor que, así como yo he mostrado misericordia contigo, tú mostrarás misericordia con la casa de mi padre. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Había algo maternal en su preocupación, como si la redención de todos dependiera de aquel pacto. Los espías asintieron solemnemente. Cuando el Señor nos dé esta tierra, tu casa será perdonada. Antes de escapar, acordaron una señal. Un hilo escarlata colgado de la ventana sería la marca de la promesa. Un detalle sencillo, pero cargado de carga simbólica. El color de la sangre, el recuerdo de la Pascua, la protección de sus hogares. Bajaron del muro con una cuerda mientras la ciudad aún dormía. No miraron atrás. Cuando volvieron al campamento, trajeron un informe diferente del que habían hecho los espías anteriores 40 años antes. No hablaban de gigantes ni de muros imposibles. Hablaron de corazones que se derretían, de miedo ante los ojos de sus enemigos y de una mujer que en medio de la perdición encontró la fe. Josué los escuchó en silencio, absorbiendo cada detalle. Al final simplemente dijo: «Ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos». Había convicción en su voz, pero también una tensión invisible, como si algo mucho más grande estuviera a punto de suceder. Al día siguiente, todo el campamento se movía con una extraña energía. Josué había dado órdenes claras. Debían cruzar Jordán en 3 días. Era primavera y el río estaba desbordado. Sus turbias aguas fluían rápidamente, tragándoselo todo con violencia. La orilla opuesta parecía un mundo aparte, inalcanzable, casi hostil. Muchos de los más jóvenes nunca habían visto la otra orilla. Habían nacido en el desierto, entre nubes de polvo, maná e historias de un pasado glorioso. Para ellos la tierra prometida era más una leyenda que una esperanza concreta. Josué lo sabía. Por eso reunió a los oficiales e hizo un anuncio que parecía una locura. Cuando veáis a los sacerdotes llevando el arca de la alianza, seguidles, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Las palabras pasaron de boca en boca, despertando una inquietud que mezclaba fe y miedo. Nadie durmió bien aquella noche. Al amanecer, los sacerdotes se adelantaron, llevando el arca a hombros. El pueblo les seguía detrás en absoluto silencio, como si temieran despertar algo sagrado. El Jordán rugía delante de ellos, impasible, y entonces sucedió. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el borde del agua, ésta se detuvo. No retrocedió lentamente, se detuvo, como si el propio tiempo se hubiera interrumpido. Las aguas se acumularon en un muro invisible y el cauce se secó ante los ojos de todos. Era el mismo Dios del Mar Rojo que ahora repetía el milagro ante una nueva generación. Los niños miraban asombrados, los ancianos caían de rodillas. Josué, de pie en la orilla, sintió un escalofrío. No se trataba solo de un milagro, sino de un recordatorio. Dios no necesitaba a Moisés para actuar. Él seguía siendo el mismo, y ahora caminaba con él. El pueblo cruzó el Jordán en silencio, como si pisaran tierra sagrada. Cada paso sobre el lecho seco del río no era solo un avance geográfico, sino espiritual. Era el final de una larga espera, de una generación enterrada en el desierto, de promesas suspendidas durante décadas. Josué ordenó a 12 hombres, uno de cada tribu, que recogieran piedras del río y se las llevaran. Más tarde, en Gilgal, esas piedras serían apiladas para formar un monumento conmemorativo. Cuando vuestros hijos os pregunten qué significan estas piedras, diréis: «El Señor ha secado las aguas del Jordán delante de nosotros». Era un punto de referencia, pero también un recordatorio. La fe no puede construirse únicamente sobre experiencias personales.
necesita ser contada, transmitida, establecida en la memoria colectiva. Josué sabía que sin esto la historia se repetiría, y no de la forma gloriosa que habían esperado. Pero antes de entrar en batalla, Dios les hizo una petición desconcertante. Todos los hombres que habían nacido en el desierto aún no habían sido circuncidados, y ahora, en territorio enemigo vulnerable, Él ordenaba que se renovara este pacto. Josué no dudó. Durante días, los guerreros permanecieron postrados por el dolor, incapaces de luchar. Fue una pausa extraña, casi suicida desde el punto de vista militar. Pero ahí es exactamente donde Dios quería llevarlos, a un lugar de total dependencia. No se trataba de fuerza ni de estrategia, sino de alianza. Cuando todo parecía estratégicamente temerario, espiritualmente tenía sentido. Al final del proceso, una frase resonó en las tiendas: «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto». Era como si por fin el polvo de la esclavitud hubiera sido lavado del cuerpo y del alma del pueblo. En Gilgal no solo se estaban preparando para la guerra, estaban siendo curados desde dentro hacia afuera. La víspera de la primera batalla, Josué se alejó del campamento. El cielo estaba despejado y la noche traía un silencio que superaba al sonido. Caminaba despacio, como quien carga con un peso que no puede compartir. En ese momento no era el líder fuerte y valiente que todos veían. Era solo un hombre que se enfrentaba a un desafío imposible. Sus pensamientos giraban en torno a Jericó. La ciudad era una fortaleza. Sus murallas eran altas, anchas e imponentes, y los soldados que había dentro eran experimentados. Josué conocía bien el terreno, recordaba la última vez que lo había visto, décadas atrás, cuando aún era un joven espía lleno de sueños. Ahora su juventud había desaparecido y el peso del liderazgo pesaba en cada decisión. No temía la batalla, temía cometer errores, temía llevar al pueblo a la derrota, temía no estar a la altura de Moisés. Fue en este momento de conflicto interno cuando vio al hombre. Estaba de pie, con la espada desenvainada en la mano, parado en medio del camino como una estatua viviente. Josué se acercó tenso y le preguntó lo obvio: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue tan desconcertante como profunda: no soy ninguno de los dos. Vengo como comandante del ejército del Señor. Fue suficiente. Josué cayó de bruces, sin argumentos, sin resistencia. Se enfrentaba a algo o a alguien mucho más allá de su comprensión. Aquel hombre era un presagio de que la guerra que se avecinaba no solo se libraría con espadas y lanzas. Había un ejército invisible en marcha. La presencia de Dios no era solo una promesa lejana, era concreta, tangible, viva, y Él no solo estaba apoyando a Josué, estaba al frente de la batalla. A la mañana siguiente, los vientos parecían llevar otra densidad. Josué reunió a los sacerdotes, a los guerreros y a todo el pueblo, y les comunicó las instrucciones que había recibido. Pero nadie esperaba lo que oyó. Marcharéis en silencio alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. El séptimo daréis 7 vueltas, y al final los sacerdotes tocarán las trompetas y el pueblo gritará con fuerza. Entonces caerán los muros. No hubo discusiones, sino miradas cruzadas de incredulidad. ¿Marchar alrededor de un muro como una procesión? ¿Qué clase de estrategia era esa? Sin embargo, obedecieron. El primer día, Jericó contempló la escena con asombro y burla. Los soldados de las murallas reían, se mofaban y arrojaban objetos a los hebreos. Pero Israel permaneció en silencio, como si guardaran un secreto que solo ellos conocían. Josué, sin embargo, sentía que cada paso era una prueba de fe. No había lógica, solo obediencia. Durante los días siguientes, la rutina se repitió: silencio, marcha, trompetas y vuelta al campamento.
No había grietas en los muros, ni signos visibles de que estuvieran cerca de la victoria. Y eso era precisamente lo que más les exigía: la espera, la repetición, la fe sin pruebas. Cada giro parecía burlarse de sus expectativas. Algunos soldados murmuraban en voz baja, otros apretaban los dientes agotados. Joshua caminaba con paso firme, con los ojos fijos en el horizonte, como si ya pudiera ver lo que nadie más podía. Era una batalla que se libraba en el interior antes de manifestarse en el exterior. El séptimo día amaneció con el peso de una eternidad. En lugar de una vuelta, serían 7. Y al final, el grito. No de guerra, sino de rendición. Un grito que no dependía de la fuerza, sino de la fe. Y allí, entre el sonido de las trompetas y el silencio roto, todo cambiaría. En la séptima vuelta, el sonido de las trompetas cortó el aire como un desgarrón en el tejido del mundo. Era como si el cielo estuviera en suspenso, esperando el momento oportuno para manifestarse. Joshua, de pie en el centro, levantó el brazo. Fue entonces cuando, como un solo cuerpo, el pueblo gritó. Pero no era un grito ordinario, era un grito ancestral. Como si todas las generaciones de esclavos, vagabundos y supervivientes hubieran unido sus voces en ese momento. Un grito que venía de las entrañas, que llevaba el peso de la espera y la esperanza de la promesa. Y de repente, como si la tierra misma se hubiera tragado el orgullo de Jericó, los muros empezaron a temblar. Primero se oyó un sonido bajo, casi inaudible, como el gruñido de un gigante despierto. Luego, los bloques empezaron a desprenderse, uno a uno, hasta que toda la muralla se derrumbó, como si se hubiera derretido ante la presencia invisible de Dios. La gente no tuvo que escalar nada ni luchar por el espacio. El camino estaba despejado, pero en medio del caos, Josué recordó una promesa. La casa de Rahab, dijo a 2 soldados. Corrieron entre las ruinas con ojos vigilantes, buscando la ventana marcada con el cordón rojo. La casa seguía en pie, milagrosamente intacta en medio del derrumbe general. Dentro, Rahab temblaba con su familia reunida a su alrededor, con las manos juntas y los ojos cerrados. No sabía cómo, pero sabía que viviría. Cuando aparecieron los soldados, cayó de rodillas. Sus ojos no suplicaban, sino que daban gracias. Rahab ya no era solo una mujer con una reputación manchada. Ahora formaba parte de la historia sagrada, un vínculo improbable entre la fe de los hebreos y la misericordia divina. Su casa fue salvada no por casualidad, sino porque en un momento de decisión eligió creer. Con Jericó conquistada, el ambiente en el campamento era de reverencia, no de celebración. Nadie bailó, nadie gritó victoria. Había un respeto silencioso por todo lo que acababa de suceder. Era imposible mirar los escombros y no darse cuenta de que algo sobrenatural los guiaba. Josué, a pesar de su conquista, no estaba embriagado por el triunfo. Sus ojos estaban fijos en lo que vendría después. Jericó era solo la primera de muchas ciudades. La guerra estaba lejos de terminar, pero había algo que le preocupaba más que los retos que tenía por delante: la fragilidad de la obediencia. Sabía que un desliz, una pequeña ruptura del pacto, podía costar caro. Así que ordenó que no se sacara nada de la ciudad, excepto los objetos consagrados al Señor. Todo lo demás debía ser destruido. La orden era clara, innegociable. Pero no todos escucharon con el mismo temor. En la siguiente batalla, contra la ciudad de Jai, el pueblo marchó confiado. Era una ciudad más pequeña, con defensas inferiores. Los espías que habían enviado habían regresado diciendo que bastaba con una pequeña fuerza militar para vencer. Josué lo autorizó, seguro de que la victoria sería fácil. Pero lo que ocurrió fue humillante. 36 hombres murieron y el resto huyó desesperado.
La noticia se extendió como un veneno. El pueblo entró en estado de shock. ¿Cómo era posible? Habían derrotado a Jericó con gritos y fe, pero ahora caían ante un enemigo débil. Josué se rasgó las vestiduras y se arrojó al suelo delante del arca de la alianza. Gritó, lloró, cuestionó: ¿por qué nos has traído aquí para ser derrotados? Era el grito de un hombre que no entendía el silencio de Dios. Él aún no lo sabía, pero había pecado en el pueblo, y cuando hay desobediencia, ni los muros más frágiles pueden ser vencidos. Esa misma noche, Dios respondió a Josué, pero no con consuelo, sino con exhortación. Levántate, hay pecado en el pueblo. Alguien ha tomado lo que estaba consagrado. Hasta que no se solucione, no podré estar contigo. Fue como un puñetazo en el estómago. Josué, aún de rodillas, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La derrota en 1900 no había sido un fallo de estrategia, sino un síntoma de algo más profundo: la ruptura de la alianza. Por la mañana reunió a todas las tribus, una por una, hasta que Dios señaló a Judá. De las familias de Judá fue elegida la casa de Zabdi. Y finalmente, Acán, el hombre de semblante tenso y manos sudorosas, fue desenmascarado. Confesó: había escondido un manto babilónico, plata y oro bajo la tienda. Había deseado, tomado y escondido. 3 verbos que destruyeron lo que Dios estaba construyendo. Josué sintió una opresión en el pecho cuando vio al pueblo reunido para ejecutar la sentencia. No era fácil ejecutar a un hermano, pero la santidad del pacto no permitía lugar para el pecado deliberado. Acán, con su familia, fue apedreado en el valle de Acor, y sobre él se levantó un montón de piedras, no como tributo, sino como recordatorio, un memorial del precio de la desobediencia. Después, Dios habló de nuevo a Josué con palabras que parecían infundir alivio. No temas ni desmayes. Sube ahora contra Jai, porque en tus manos la he entregado. Eliminado el pecado, la presencia divina volvió a guiar los pasos del pueblo, y Josué aprendió una lección que nunca olvidaría. El mayor enemigo de Israel no eran los cananeos ni las murallas, era el corazón humano cuando se aparta de la voz de Dios. Esta vez el plan era inusual. Dios dio a Josué una nueva estrategia: tender una emboscada. Una parte del ejército atacaría la ciudad de frente y al retirarse atraería a los soldados de Jai fuera de las puertas. Mientras tanto, otra parte se escondería detrás de la ciudad, lista para invadirla en cuanto estuviera vacía. Era una táctica arriesgada, pero Josué no dudó. Incluso antes del amanecer, desplegó a los hombres. Él mismo pasó la noche con el pueblo, durmiendo entre ellos como un pastor entre sus ovejas, sin distinción. El pueblo confiaba en él, y él, a su vez, confiaba en Dios. Cuando el sol salió de detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo como sangre nueva, el plan se puso en marcha. Los hombres del frente avanzaron con paso firme, provocando a los guerreros de Jai. Como era de esperar, los enemigos abrieron las puertas y corrieron tras ellos, convencidos de que los hebreos huirían una vez más. El momento era delicado, todo dependía del momento oportuno. Josué, situado en una colina cercana, observaba en silencio. Y entonces, cuando vio la ciudad desprotegida, levantó su lanza al cielo, la señal convenida. Los hombres ocultos se levantaron como sombras despiertas e invadieron Jai por la espalda. El fuego pronto se apoderó de las casas y un humo oscuro comenzó a elevarse como un grito sordo. Cuando los soldados de Ai miraron atrás, vieron su ciudad en llamas y se les derritió el corazón. Intentaron volver atrás, pero ya era demasiado tarde. Estaban rodeados. Fue una victoria aplastante, pero más que eso, fue una victoria limpia, sin engaño, sin pecado, sin orgullo. Era como si Dios dijera: cuando sigues mi voz, hasta las ciudades más difíciles caen fácilmente.
Josué bajó su lanza con las manos cansadas, pero con el corazón en paz. Después de la victoria en Jai, Josué hizo algo inesperado. Interrumpió sus campañas militares para subir al monte Ebal y al monte Gerizim, como le había ordenado Moisés. Fue una pausa en medio de la guerra para renovar la alianza. En el valle, entre los montes, erigió un altar de piedras toscas donde no se utilizaban herramientas de hierro, en señal de reverencia. Allí, delante de todo el pueblo, hombres, mujeres, niños e incluso los extranjeros que vivían entre ellos, Josué leyó toda la ley de Moisés, palabra por palabra. No omitió ni una sola línea. Y mientras leía, la mitad de las tribus estaban de pie mirando hacia Gerizim, escuchando las bendiciones de la obediencia, y la otra mitad mirando hacia Ebal, escuchando las maldiciones de la desobediencia. Era como si el cielo y la tierra fueran testigos de esta renovación. La escena era solemne, casi sagrada. Nadie atrevía a pestañear. Cada palabra parecía pesar toneladas. Josué sabía que tenía que hacer algo más que conquistar territorio. Tenía que conquistar corazones. No era solo una guerra por la tierra, sino por la lealtad. El pueblo que dirigía había pasado toda una generación en el desierto porque había fracasado en esto. Ahora no podía repetir los errores del pasado. Las palabras de la ley eran como semillas que caían en tierra preparada por el dolor, el anhelo y la esperanza. Cada versículo leído en voz alta era un recordatorio de quiénes eran y quién les llamaba. En aquel valle, con los ecos de bendiciones y maldiciones reverberando entre las colinas, algo se cimentó en el corazón del pueblo. No era solo miedo o admiración, era compromiso. Josué miró a aquellas multitudes y vio algo más que soldados o familias nómadas. Vio a un pueblo moldeado por la presencia de Dios. La guerra podía esperar, la fidelidad no. Poco después de aquel momento solemne entre las colinas, los enemigos empezaron a moverse de nuevo. Un grupo de hombres llegó al campamento israelita con ropas raídas, sandalias rotas y odres agrietados. Decían venir de una tierra lejana y querían aliarse con Josué. Su aspecto era convincente: pan duro, ropas sucias, discursos humildes. Josué y los ancianos escucharon atentamente, pero en un desliz fatal no consultaron al Señor. Llevados por la lógica y las apariencias, firmaron un tratado de paz con los hombres. 3 días después, la verdad cayó como en medio del campamento. Aquellos viajeros eran gabaonitas, habitantes de la tierra. Habían engañado a Josué por miedo y ahora estaban bajo protección debido a la alianza que habían hecho. El error del líder era evidente, pero su palabra era sagrada. No podía romperse. Así que los gabaonitas fueron perdonados, pero destinados a ser siervos en medio de Israel, cortadores de leña y aguadores. La situación se convirtió en una advertencia silenciosa entre los líderes. Josué no dijo mucho, pero en 1900, el fondo sintió el peso de su equivocada decisión. Comprendió aún más profundamente que incluso los gestos más nobles, si no están guiados por Dios, pueden tener consecuencias inesperadas. Aún así, algo en aquel episodio también le marcó de otra manera. Aunque eran unos engañadores, los gabaonitas reconocían la autoridad del Dios de Israel. Prefirieron humillarse a luchar contra el Señor. Y eso, en cierto modo, conmovió a Josué. No todos los enemigos necesitaban ser derrotados con espadas. Algunos se rendirían por la fe. Era una nueva dimensión de la conquista, la que tenía lugar en el interior de las personas. Dios no solo quería derribar muros de piedra, quería derribar muros en el corazón. Josué empezó a ver que cada batalla tenía un propósito mayor, uno que no siempre era evidente al principio. La fama de Josué se extendió rápidamente y con ella llegó el miedo. Los reyes vecinos, alarmados por la alianza entre Israel y Gabaón, una ciudad poderosa y estratégica,
decidieron unir sus fuerzas y atacar a los gabaonitas con la esperanza de desestabilizar el avance israelita. Cuando los gabaonitas se enteraron del plan, enviaron mensajeros a Josué pidiendo ayuda. Y aquí se presentaba otra prueba para el nuevo líder: defender a un pueblo que le había engañado, pero con el que ahora compartía una alianza. Sin vacilar, Josué marchó toda la noche con sus hombres, subiendo la cuesta hacia Gabaón en una carrera silenciosa, con los ojos fijos en el cielo y el corazón dividido entre la justicia y la misericordia. Cuando llegaron, sorprendieron a sus enemigos con un ataque devastador. Pero no fue solo la espada la que ganó la batalla, también luchó el cielo. Durante la lucha, cuando los enemigos huían en estampida, Dios les arrojó grandes piedras desde el cielo, pero lo más sorprendente estaba aún por llegar. Viendo que el día no sería suficiente para terminar la batalla, Josué levantó la vista y rezó delante de todos: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y ocurrió lo imposible. El tiempo se detuvo, el sol permaneció inmóvil en el cielo hasta que la victoria fue completa. Nunca antes ni después hubo un día como aquel en que Dios respondiera a la voz de un hombre con una respuesta semejante. Fue como si el tiempo mismo se inclinara ante la obediencia y la audacia de la fe. Los soldados no podían explicarlo, pero sus cuerpos lo sabían. Algo divino los sostenía. Josué, de pie en el campo, cubierto de sudor, polvo y sangre, no solo parecía un general, parecía alguien que caminaba junto a lo invisible. Aquel día no solo cayó el enemigo, también cayó cualquier duda sobre quién era el verdadero comandante de aquella conquista. Con el paso de los años, el tono de las batallas ha cambiado. Las grandes guerras dieron paso al reparto de tierras, a las divisiones entre las tribus y a la responsabilidad de cada una de continuar la conquista en su propio territorio. Josué ya no era el joven ayudante de Moisés, ahora era un anciano, con los ojos marcados por cada victoria, cada derrota y cada promesa cumplida. En Silo erigió el tabernáculo, morada de Dios entre el pueblo, y allí ultimó el reparto de la tierra. Cuando todo parecía encaminarse por fin hacia la estabilidad, Josué reunió ante sí a todos los líderes y jefes. Su cuerpo ya mostraba signos de fatiga, pero su voz seguía teniendo la misma firmeza de los días en que se había enfrentado a gigantes. Mirando a los ojos de cada uno de los presentes, hizo un llamamiento que resonaría a lo largo de la historia. Elegid hoy a quién serviréis. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Aquel día no hubo milagros, ni piedras que cayeran del cielo, ni ríos que se abrieran. Pero para Josué, aquel momento fue tan sagrado como cualquier batalla. Había comprendido que el mayor legado no era la tierra conquistada, sino la fidelidad conservada. Al final de su vida, fue enterrado en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, la misma tierra que había heredado. Sus huesos descansaban allí, entre viñedos y colinas, bajo un cielo que había visto detenerse, bajo la bendición de un Dios que nunca fallaba. Josué no solo condujo a un pueblo a la tierra prometida, condujo a una generación a la fe. Y cuando el último grano de arena cayó sobre su tumba, no hubo lamento. Hubo silencio, un silencio reverente, porque la misión se había cumplido, con valor, con obediencia, con fe.